Muy buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11 horas con 28 minutos de este día 12 de mayo de 2015, daremos inicio a la 17ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido a la secretaria técnica haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 17ª sesión ordinaria de fecha 12 de mayo de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, la comisionada Arlenciu Jaime Merlos, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien. El punto 2 es referente a la lectura y aprobación del orden del día en sus términos, en vista de que el orden del día ha sido previamente enviado por la secretaria técnica. Pido a mis compañeras comisionadas y compañero comisionado omitir lectura del mismo y, si están de acuerdo, la aprobemos o hagamos las modificaciones pertinentes. Tiene el uso de la palabra la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Muchas gracias, comisionada presidente. Quiero retirar un recurso. Si todos están de acuerdo, retiraría el recurso 585 del orden del día, que corresponde al punto 18. Secretaria, por favor, tomar nota. El punto 18 del orden del día se retira y entonces se recorren los demás. Si ya no hay alguna otra modificación. Sí. ¿Lo comentas tú, Javier, o lo comentas? Vamos a pasar, secretaria, por favor, al final, antes del bloque de negativas, el recurso de revisión 614, que remite el comisionado Javier Martínez Cruz, y el proyecto de resolución al recurso de revisión 654, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, antes de las negativas. 614 y 654, por favor. Muy bien, con estas modificaciones, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día con las modificaciones comentadas. Muy bien. Pasamos entonces a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /16, /2015, de fecha 7 de mayo de 2015. Si estamos de acuerdo, pido a mis compañeros también, aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ORD, /16, /2015, de fecha 7 de mayo de 2015. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 402, 539, 548, 554, 563 y 572 que ha remitido a este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 402, 539, 548, 554, 563 y 572 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 402, 539, 548, 554, 563 y 572 en contra de la Secretaría de Desarrollo Humano y se propone el sobreseimiento del mismo. Urbano. Urbano. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 520 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 520 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor.
Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 520, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 521 que yo misma someto a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y propongo modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso 521 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Y comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 521, modificando la respuesta. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 528, 532 y 534 remitidos por la comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría Técnica de Gabinete y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados números 528, 532 y 534 que remite la comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 528, 532 y 534, confirmando la respuesta de la Secretaría Técnica de Gabinete. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 530, 533, 551 y 556 que yo misma someto a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es la Secretaría General de Gobierno y propongo la confirmación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 530, 533, 551 y 556 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 530, 533, 551 y 556, confirmando la respuesta de la Secretaría General de Gobierno. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 537 y 544 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Agua y Obra Pública y se propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 537 y 544 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 537 y 544, confirmando la respuesta de la Secretaría de Agua y Obra Pública. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 538, 545, 550, 555, 569 y 573 remitido por la comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. Respecto del sujeto obligado, Secretaría de Contraloría y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 538, 545, 550, 555, 569 y 573 que remite la comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 538, 545, 550, 555, 569 y 573 en el sentido de sobreseer el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 541, 546, 547, 553, 561 y 571 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano y propongo confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 541, 546, 547, 553, 561 y 571 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 541, 546, 547, 553, 561 y 571, confirmando la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 549, 640 y 641 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 549, 640 y 641 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 549, 640 y 641, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 559 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y el comisionado ponente propone desecharlo. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 559 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso 559, desechando el mismo. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 564, 565 y 566 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 564, 565 y 566 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Nada más aquí, secretaria, por favor, una precisión para el acta. El comisionado ponente propone en alguna solicitud de información modificar la respuesta y en otras solicitudes de información revoca respuesta para que quede asentado de esta manera. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 564, 565 y 566, modificando la respuesta a la solicitud de información 116 y revocando las respuestas a las solicitudes 115 y 117. Muy bien, gracias.
Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 567, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el municipio de Huehuetoca es el sujeto obligado y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 567 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 567, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Huehuetoca. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 579, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del sujeto obligado, municipio de Capuluac, y el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de recurso de revisión 579 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 579, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Capuluac. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 580, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tezoyuca y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 580 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el recurso de revisión 580, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tezoyuca. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 589, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, y en el que propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 589 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 589, confirmando la respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 590 que ha remitido a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez, también respecto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 590 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso 590, modificando la respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 599, 601, 626, 629, 634 y 636, remitido el proyecto por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Social y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 599, 601, 626, 629, 634 y 636 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución respecto de los recursos de revisión acumulados 599, 601, 626, 629, 634 y 636, confirmando la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Social. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 605, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Calimaya y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 615, que remite la comisionada Zulema Martínez. 605. 605. 5. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 605, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Calimaya. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 607, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Calimaya y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 607, que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 607, confirmando la respuesta del Ayuntamiento de Calimaya. Muy bien. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 617, también remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y la comisionada ponente propone modificar. Tiene el uso de la palabra la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidente. Sí, solamente si mis compañeros así lo autorizan, se agregaría la palabra modifica en el resolutivo segundo del proyecto que estamos presentando, ya que se omitió hacerlo. Esa sería la modificación. Muy bien, entonces tomar nota, secretaria, por favor. La comisionada ponente modifica su proyecto en el resolutivo segundo, anotando el término modifica. Muy bien, con esta modificación, por favor, que se someta a votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 617, que remite la comisionada Eva Abaid Yapur, con las precisiones ya mencionadas por ella. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor, modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad, con las modificaciones precisadas, el proyecto de resolución del recurso de revisión 617, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Cuautitlán. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 638, remitido a este pleno por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 638, que remite la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 638, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 644, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Teotihuacán y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 644, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor.
Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 644, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 645 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Movilidad y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 645 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 645, revocando la respuesta de la Secretaría de Movilidad. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 647, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y la comisionada Abaid propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución al recurso de revisión 647 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 647, modificando la respuesta de la Junta de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 649, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 649 que remite el comisionado. 647. No es cierto, 49. Perdón. Que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 649, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 673, remitido a este pleno por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 673 que remite la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 673, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 y 695 que han sido remitidos a que el proyecto ha sido remitido a este pleno por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 y 695 que remite la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad
la resolución relativa a los recursos de revisión acumulados 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 y 695, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 721 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Chapultepec, modificando la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 721 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez A Sánchez. favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 721, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Chapultepec. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 732 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 732 que remite la comisionada Eva Abait Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 732, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Otzolotepec. Muy bien, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien. Reanudamos la sesión entonces y regresamos al proyecto de resolución, al recurso de revisión 614 que ha remitido a este pleno el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tecámac y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les... Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bueno, deseo expresar los motivos que me llevaron precisamente a llegar a esta resolución. Hemos comentado en diferentes ocasiones que tenemos que congratularnos de que somos un pleno que está viviendo reformas trascendentales para nuestro país en materia de rendición de cuentas. La semana pasada se puso en vigencia una ley general de acceso a la información pública, donde precisamente ya se hace reglamentaria esa última reforma de pasado 7 de febrero, del 7 de febrero del 2014, y donde, pues tenemos que empezar a trabajar con temas de transparencia, que para muchos sujetos obligados, para la misma sociedad y creo que para muchos órganos garantes, tenemos que empezar a cambiar paradigmas. El recurso que hoy se presenta precisamente genera gran polémica, porque desde el punto de vista de esta ponencia hay un particular que solicita una información sobre 2 autolavados y las licencias a quién se le emiten precisamente en el municipio. De particulares, hace una serie de preguntas, 6 preguntas concretamente, que tienen que ver con si tiene permiso de uso de suelo, si está al corriente de sus pagos, si tiene medidas de protección civil, a quién pertenece, ¿sí?, o a quién se le otorgaron las licencias, dado que también en algún momento dado hay denominaciones donde se expresa un nombre. El sujeto obligado se reserva la información, primero contesta solamente de un autolavado y se reserva la información referente al nombre del titular de la licencia, que tiene que ver con el punto número 5 y 6 de la respuesta. El particular se inconforma diciendo que no le dio respuesta de manera completa, dado que solamente expresó a un autolavado. De hecho, en una de las respuestas le dice que está en funcionamiento en el 2007.
en su respuesta y alcance que da el sujeto obligado, hace referencia al otro autolavado, y ahí modifica también esa respuesta diciendo que están en funcionamiento los dos desde el 2009, ya no 2007 como era el primer caso. Pero además se vuelve a pronunciar diciendo que la reserva de la respuesta de la pregunta 5 y 6 es motivo de reserva de acuerdo, ¿sí?, a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México en materia de seguridad, ¿sí? Y sinceramente es información de oficio. Es cierto, no es el motivo de inconformidad porque el particular lo manifiesta diciendo que solamente le dé respuesta entonces a las otras 4 preguntas del otro autolavado. Creo yo que como órgano garante nosotros, como decíamos, en este momento de coyuntura, estamos viviendo momentos y retos importantes. La nueva Ley General de Acceso a la Información Pública establece como información general de todo sujeto obligado. Pasamos de 23 fracciones que se piden como información mínima a 48. Y ahora resulta que esta información no se entrega y se reserva. Sí es preocupante para mí desde el punto de vista, en esta nueva cultura de transparencia, que el sujeto obligado siga creyendo que es correcta su reserva. Creo que los nuevos retos que nos implican es que tenemos que trasladar a un sentido de dar más información. Hoy hablamos de información proactiva, hablamos de gobierno abierto, hablamos de rendición de cuentas. La sociedad, claro, que cree que es correcta la reserva que hace el sujeto obligado, por eso no pregunta sobre las otras dos. Y creo que en el contexto de la última reforma en materia de derechos humanos del 2011, donde precisamente se establece como un derecho humano la transparencia y la rendición de cuentas que toda autoridad tiene que entregar, ejerza recursos o haga autos de autoridad. Y precisamente en el sentido y lo que establece respecto a que a toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, se trata de un mandato integral, no solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación abarca los diversos ámbitos de actuación pública en un mandato para transformar el desempeño diario de las autoridades. Hoy como país tenemos retos importantes, ¿sí?, y eso creo que es fundamental. Por eso esta ponencia considera y cree que es oportuno que también el sujeto obligado entienda que ese tipo de reserva no es correcto y que vienen retos más importantes. Esos son los motivos por los cuales se estableció de esa manera el resolutivo. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias. Bueno, como en ocasiones anteriores, la verdad es que celebro mucho el que haya esta diferencia de opiniones, porque eso, insisto, enriquece los criterios que este pleno dejará asentados. Y como bien lo comenta el comisionado Martínez, ante la reforma constitucional en derechos fundamentales todavía no está escrito todo. Entonces estamos construyendo 2 derechos fundamentales, de los cuales las comisionadas y el comisionado que está en este pleno, que conformamos este pleno, justamente nos hemos comprometido a garantizar. Quiero nada más también hacer referencia a que mi voto será en contra, y bueno, no en contra porque no comparta todo lo manifestado por el comisionado. La verdad es que lo comparto absolutamente. No habría ningún argumento en contra para decir que un sujeto obligado puede clasificar lo que no debe clasificar, que un sujeto obligado puede dejar de entregar lo que tiene obligación de entregar por disposición de ley y por disposición constitucional. Hace rato comentábamos en el prepleno que, bueno, nosotros, al ser garantes de 2 derechos fundamentales, tenemos funciones cuasi jurisdiccionales. Y si tenemos funciones cuasi jurisdiccionales, bueno, tampoco podemos dejar de aplicar todo lo que aplica en materia de derecho procesal. Mi punto es que comparto absolutamente el fundamento, el fondo del asunto, pero no comparto la forma. A mí me parece que al ser garantes de 2 derechos fundamentales, los puedo garantizar vía imposición de medidas de apremio,
Los puedo garantizar vía un extrañamiento que la ley me permite, los puedo garantizar vía una sanción, que hoy la ley de responsabilidades, vía un procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria, porque la ley me da elementos para hacerlo. No necesariamente pasar por alto lo que llamamos actos consentidos, no necesariamente pasar por alto todo lo que implica un procedimiento legal que está perfectamente regulado, ¿no? Mi punto es que hoy el sujeto obligado sí tenemos que hacerlo, dejarle muy claro cuál es su obligación, pero desde mi punto de vista no es la vía idónea en una resolución donde no hago referencia a actos consentidos, donde no hago referencia a suplencia de la deficiencia de la queja. La Corte inclusive me distingue entre suplencia de la deficiencia de la queja y la deficiencia del error y la deficiencia en resolución. Entonces, y además, si voy a hacer referencia a un artículo primero de la Constitución Federal, tengo que hacer interpretación conforme y entonces pronunciarme si voy a desaplicar un artículo de la Ley de Transparencia Estatal vigente. Creo yo que todavía son derechos en construcción, creo yo que tendremos que trabajar mucho en ese sentido. Celebro que hoy estemos discutiendo el tema, porque no en todos los plenos se hace, entonces eso es de aplaudir, que hoy lo estamos discutiendo, no lo estamos dejando pasar. El solo hecho de discutirlo, de ponerle atención, de darle más tiempo, ya es valioso, ya lo hace valioso. Y bueno, se vale también que opinemos diferente. Agradezco mucho los comentarios del comisionado Javier Martínez Cruz, me provocó, yo también tenía que expresar mi opinión y bueno, mi voto será en contra, no en contra de que se entregue la información, no en contra de la opinión de fondo que manifiesta el comisionado ponente, porque lo comparto absolutamente. Me parece que no es la forma idónea. Y bueno, a mí me gustaría proponer desde mi punto de vista cuál sería la forma idónea para seguir garantizando el derecho de acceso a la información, porque estamos obligados a ello, pero respetando todas las acciones procedimentales y los principios de procedimiento que bueno, siempre hemos respetado, ¿no? Muy bien, si no hay mayores comentarios, por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido. Yo sí tengo comentarios. Tiene el uso de la palabra la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Bueno, yo nada más quiero, pues de alguna manera, en estricto sentido, respaldar un poco ya lo que comentó el comisionado Javier. Yo también estoy a favor de garantizar el acceso a la información. Es completamente cierto y correcto lo que dice la comisionada Josefina. Al final del día, a lo mejor la forma es donde no estamos, o en este caso, su servidora, yo tengo duda. A mí me parece que sí podemos hacerlo dentro del mismo procedimiento que tenemos actualmente y efectivamente son derechos en construcción y estamos haciendo ahorita muchas cosas, muchos cambios y estamos aterrizando nuevos proyectos y vendrán muchos más, ¿no? Pero a todo esto yo nada más quiero terminar diciendo o concretar en decir que efectivamente, para mí lo más importante es garantizar el acceso a la información, que es el motivo principal del ser de este instituto, y a mí me parece que sí hay dos respuestas que se debieron de haber dado y que no se dieron, y que el recurrente desconoce si se tenían que haber dado o no. Entonces, en este sentido, para mí es importante que él los conozca, más allá de una medida de apremio, que me parece que también la debiéramos de usar, porque sí tiene que aplicarse una consecuencia a este procedimiento incorrecto de respuesta, pero al final del día el recurrente se queda sin conocer su respuesta. Entonces, hay una parte que se está cubriendo, pero hay una parte que no se está cubriendo. Entonces, por eso, la verdad es que coincido con los dos. Coincido en que se tiene que dar la información, pero también coincido en que se le tiene que poner alguna pues imposición al respecto o hacerle saber al sujeto obligado que no está actuando de manera correcta. Entonces, al estar en medio, la verdad es que es un poco difícil a veces poder tomar estas decisiones, pero mi voto será a favor con el comisionado Javier, porque al final del día
lo más importante en este sentido es garantizar la información más allá del procedimiento administrativo. Gracias. Bien, al no haber mayores comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 614 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. En contra. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. En contra. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. En contra. Es un retorno. ¿No se aprueba? Comisionada Presidenta, le informo que no se aprueba el proyecto de resolución de recurso de revisión 614, por lo cual procedería el retorno correspondiente, que en este caso sería a la ponencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Okay. Entonces, el proyecto de resolución al recurso de revisión 614 con retorno a mi ponencia. Sí. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 654, también remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Pregunto a mis compañeros si hay algún comentario. No. Entonces, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 654 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor con voto particular. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor con voto particular concurrente. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 654 con voto particular de la comisionada Eva Abaid Yapur, voto particular concurrente de la comisionada Arlenciu Jaime Merlos, voto particular de la comisionada Zulema Martínez Sánchez y voto particular de usted, comisionada Presidenta. Sí, muy bien, gracias. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Daré lectura de manera integral de todos los proyectos de resolución a los siguientes recursos. Es el 525 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal y al ser una negativa propone ordenar entrega de información. El recurso 619 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tultitlán y al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 639 el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Bravo, al ser una negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 646, que yo misma someto a este pleno, el sujeto obligado es el municipio de La Paz y al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 662, la comisionada Eva Abaid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y al ser negativa también ordena entregar información. En el recurso 741, que yo misma someto a consideración de este pleno, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. Si no hay mayor comentario en cuanto a separar cada uno de estos recursos, por favor, secretaria, también tomar la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los recursos en bloque, que son 525, 619, 639, 646, 662 y 741. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor de todos los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos en bloque 525, 619, 639,
646, 662 y 741, en los cuales se ordena la entrega de la información. Muy bien. Estamos en el punto 36 del orden del día, relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentado. En el último punto del orden del día, relativo a asuntos generales, pregunto si tenemos algún asunto general. Muy bien. Sí, Secretaria. Comisionada, me han pedido que se acumule el recurso número 600 a otra acumulación ya aprobada en la 15ª sesión ordinaria. El sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas. Y Bien. bueno, en este caso ya lo tenía acumulado todos sus recursos la comisionada Zulema Martínez Sánchez, pero se acumularía el número 600 a esa acumulación. Muy bien, entonces la votamos. Entonces, sí. No, sí, está bien, pero es que los recursos son míos y esta es una mía, de igual manera, entonces no era necesario que pasara por aquí, ¿o sí? No, sí, si es acumulación, sí. Pero si son mías. Sí, si es acumulación, sí. Sale. Bien, al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:42 de este día 12 de mayo de 2015, damos por concluida la 17ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos.